Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla que tenemos esta tarde, Actualización Profesional para Reducción de Riesgos y Prevención de Emergencias, con el ingeniero Marcial Rivera Rodríguez. Antes de presentar al panelista, darles unas indicaciones y aclararles que la charla, como viene en la publicación, estaba programada para las 6 de la tarde. La plataforma Zoom es compartida con varios colegios profesionales, por lo que nosotros tenemos que poner media hora antes para evitar que choquen algunas de las charlas programadas, ¿verdad? Por eso es que la convocatoria estaba a las 5:30 y no a las 6. Pero la charla inicia a las 6. Todas las charlas del colegio inician a las 6 por aquello. Recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, esta charla va a ser grabada y se colocará en la página del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse al canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Ahora bien, voy a presentar a nuestro panelista de esta tarde, el ingeniero Marcial Rivera Rodríguez. Es ingeniero en construcción del Tecnológico de Costa Rica. Tiene un máster en gestión de riesgos en desastres y atención de emergencia de la Universidad de Costa Rica. Es especialista en estadística empresarial del Tecnológico de Costa Rica y especialista en Big Data del igual Tecnológico de Costa Rica. Por otra parte, es miembro del Comité de Gestión de Riesgos de Desastres de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería, miembro también del Comité de Desastres de la Unión Panamericana de Ingenieros, UPADI, representante del CEFIA ante el Sistema Estadístico Nacional y representante también ante la Comisión Nacional de Emergencias. Sin más, le damos la palabra al ingeniero Marcial Rivera para que inicie su conferencia de esta tarde. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Creo que nos quedó súper oportuno empezar esta charla amenizados por un pequeño temblor que me imagino que aquellos que están en el GAM muy cerca lo pudieron sentir porque fue bastante leve. Y es más, me dio chance de agregarle una filmina más a la presentación con algo de lo que quiero que conozcamos con respecto a, a, a todo esto de emergencias que quiero que hablemos hoy. ¿Cuál es la idea de qué esperaría, qué espero yo cuando terminemos esta charla? Es una charla más teórica, más conceptual, es una charla sobre qué es todos esos términos de desastre, riesgo, resiliencia que muchas veces oímos, pero también cómo lo podemos integrar a la construcción y cómo lo podemos integrar a la, a los cuidados y también cómo la normativa que existe alrededor se hace principalmente para disminuir cómo esos desastres históricos nos pueden afectar. Entonces, el, casi siempre uno empieza una charla como con un objetivo. Les puedo decir que el objetivo principal de esta charla es que aprendamos que los desastres no son naturales. Los medios de comunicación les encanta decir la palabra desastres naturales y lo más importante es que alguien que trabaje en este tema entienda por qué los desastres no son naturales. Entonces, empecemos para ver si llegamos a esa conclusión. La agenda va a una parte, digamos, como la parte de la teoría, que es cómo son los desastres, cómo es que se ha venido manejando esto a través de la historia, eh, cómo también es que cuáles son los componentes teóricos del riesgo, y finalizamos hablando sobre el impacto en la construcción y podemos aprovechar algunos ejemplos recientes de lo que pasa en Costa Rica y de lo que ha pasado también en otros países que nos pueden servir de referencia de cómo es que estos eh, manuales o los códigos o todo lo que se crea alrededor de los desastres puede servir. Entonces, que empecemos. Eh, ¿Cómo fue que empezó todo esto de los desastres? Cuando nuestras sociedades comenzaron a unirse, ¿verdad? Cuando comenzamos a vivir en sociedad, los eventos que no lográbamos explicar, una gran inundación, un temblor, la erupción de un volcán, se le referenciaba a dioses.
y por eso es que existe el dios, es más, la palabra huracán viene del dios maya que tenía ese nombre similar, los terremotos, los rayos, Zeus, ¿verdad? Todos esos eventos grandes se, se atacaban a dioses, que era la forma en la que ellos se comunicaban o en la forma que transmitían su mensaje a la población. Después de toda esta primera parte, ya en este siglo comienza a verse la necesidad de la atención del desastre. Y más o menos siempre los primeros grupos de atención o los primeros grupos se centran en atender el desastre, nunca en evitarlo, nunca en hacer otra parte, sino en la parte de atenderlo. Fue en la década de los 90 cuando la ONU comenzó a decretar o a nombrar o a decir que ese diseño en particular iba a trabajar sobre algún elemento de riesgo. Y fue cuando en los 90 comenzó a hablarse del diseño para la reducción de desastres, y entonces no solo vamos a atender los desastres, sino que vamos a gestionar el riesgo. Y ahorita vamos a ver qué es lo que significa eso. Después, en la década del 2000, fue cuando se hizo una estrategia ya un poco más teórica para la reducción del riesgo, y en el 2005 se genera el marco de Hyogo, que lo que busca era principalmente un aumento de la resiliencia a través de la gestión del desarrollo, porque ahorita vamos a ver que el principal punto para poder atender una emergencia es la vulnerabilidad de las personas. Y ya actualmente lo que nos cobija es el marco de acción de Sendai, que se centra principalmente, obviamente, en la resiliencia y en esto, pero también le añade esa construcción social de los riesgos y la parte de la educación. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo ha sido esa historia en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica esto lo atiende la Comisión Nacional de Emergencias, que es una institución de desconcentración máxima adscrita directamente a la Presidencia de la República. Y desde el 2006 existe una nueva ley bastante moderna que le permite accionar más descentralizado. La ley de la Comisión Nacional de Emergencias es una de las primeras que le genera mucha responsabilidad a los gobiernos locales con respecto a la atención de la emergencia, y no como anteriormente, o como muchas de las leyes de nuestro país que centralizan todo eh, a nivel, digamos, del GAMP. Por decir algo, digamos, las políticas educativas del INVEP se definen en una oficina en San José, las políticas del Ministerio de Seguridad se definen en, en una oficina en San José, las acciones de gestión de riesgo las definen los comités municipales que existen en cada zona. Entonces es bastante novedosa en esa parte, y además se crea la Política Nacional de Gestión de Riesgo, que se va actualizando cada cierto tiempo, que lo que busca es también esa atención. ¿Cómo fue que llegamos a esto? Bueno, entre 1964 y 1969, principalmente a raíz de la erupción del volcán Irazú, fue que la Oficina de Defensa Civil fue la que comenzó a atender la emergencia. Que recuerden que lo que estábamos viendo era que esto nació con la atención de la emergencia. En esos momentos, por ejemplo, declarar el estado de emergencia le correspondía a la Asamblea Legislativa. Ni siquiera era un ministerio, ni siquiera era la presidencia. La Asamblea Legislativa era la que eh, emitía ese tipo de decreto. Y fue en 1969 que se promulga la primera ley de emergencias, con todo lo que se aprendió de la erupción del volcán Irazú. Esa ley no se pudo hacer efectiva hasta 1974, cuando ya se hizo un reglamento, y en su primera instancia funcionó como un departamento del MOP, probablemente porque en ese momento era la institución que tenía más ingenieros y era donde más fácilmente se podían desarrollar estrategias para la atención de emergencias. En ese momento la declaratoria de emergencia pasó al Poder Ejecutivo, y entonces el Fondo de Emergencias comenzó a manejar muchos recursos. Después, hasta 1986 es que se institucionaliza la Comisión Nacional de Emergencias como una institución, y se saca y desaparece la Oficina de Defensa Civil. Después, en los 90 es cuando se crean los comités de emergencia, y también para esa época es cuando se declara que las emergencias no pueden ser por contingencias sociales. Ya voy a explicar qué es esto. Em, ha sido común pensar y había pasado, no sé, hace 10 años en Limón, por ejemplo, que hubo problemas para la recolección de basura.
Entonces, como hubo problemas para la recolección de basura, la basura estaba en las calles, se contaminaba, había vectores, había mucha contaminación y se quería usar recursos del fondo de emergencias para poder atender eso. Eso se había prestado tanto que entonces la Comisión Nacional de Emergencias terminaba haciendo cuestiones operativas, o sea, terminaba haciendo cuestiones del día a día y no necesariamente cuestiones de emergencia, sino que terminaba atendiendo desatenciones operativas. Y fue por eso que se declaró improcedente para que sean las entidades las que tengan que resolver sus temas y realmente solo se maneje por medio de emergencias los eventos que son más grandes. Ahí esa imagen es de 1991, del terremoto de Limón. Algunos recordaremos eso, creo que otros no. Y por ejemplo, la Comisión Nacional de Emergencias crea toda esta figura de comités comunales de emergencia, comités regionales de emergencia, comités municipales de emergencia, todos esos dentro de un gran foro nacional de gestión de riesgo y con comités asesores técnicos. Entonces, ustedes ven, no es una figura tan centralista como en la mayoría de las instituciones que existen en nuestro país con reglamentos que fueron creados hace mucho tiempo. Esta, ya ahora sí, para comenzar a entrar un poco más en detalle de lo que quiero contar, esta filmina lo que busca es que el desastre no es natural, porque la naturaleza o el ecosistema, el lugar donde nosotros decidimos vivir, tiene su forma natural y su condición natural de estar. Y muchas veces lo que genera una condición que nos puede afectar a nosotros no es el evento natural, no es la condición natural en sí, sino es la forma en que nosotros hemos alterado la naturaleza o la forma en que nosotros nos interrelacionamos con la naturaleza. Vamos a ver, eh, no es que el río se me metió en la casa, es que yo metí la casa en el río. Puede ser que cuando la construyera la casa no está, el río nunca había salido por ahí, pero conforme uno comienza a hacer estudios y comienza a ver la información, se da cuenta que en periodos anteriores o en algún momento anterior, el río pasó por ahí. Entonces, eh, también, digamos, la montaña se vino encima, ¿no? Muchas veces es que la deforestamos o hicimos un talud con mucha pendiente y eso provoca eh, que con mucha lluvia se deslice el suelo. También, por ejemplo, nosotros decidimos como nación vivir en un país expuesto a eventos sísmicos y expuesto a volcanes. El volcán siempre ha existido ahí y una de las razones por las que el Valle Central fue la zona que más se desarrolló es por la riqueza que tienen los suelos precisamente por las erupciones volcánicas, que hizo que los cultivos de café y otro tipo de cultivos fueran muy buenos. Pero eso significa que vivimos cerca del volcán. Y también con la parte de sismos, al vivir en una zona sísmica, somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a esa condición, porque la amenaza es la que siempre existe, la amenaza es la que ha estado ahí. Entonces, el desastre se produce cuando nosotros decidimos cuando nosotros como sociedad decidimos utilizar un espacio donde existe una amenaza y ahí entra un rol muy importante desde la ingeniería, porque muchas de las soluciones que pueden reducir la vulnerabilidad que nosotros tenemos ante esa amenaza son a través de medidas de ingeniería. No solo medidas muy altamente tecnológicas, sino también eh, la parte de adaptación y hasta la parte de la teoría, que ahorita vamos a ir viendo. Ok, eh, para entender un poco mejor todo esto, eh, ese riesgo o esa eh, exposición o esa probabilidad que tenemos de que se dé un desastre depende necesariamente de que exista una amenaza. Y las amenazas pueden tener diferentes categorías. Una amenaza puede ser hidrometeorológica, o sea, que se forma o que depende de lo que está desde el suelo hacia la atmósfera, todo lo que son depresiones tropicales o huracanes, toda esa evolución que tiene que ver también con lluvia, con tornados, con el viento, o sea, todo lo que pasa en la parte superior al suelo. El otro tipo de amenazas que existe también son las que están dentro de la tierra,
pueden ser, por ejemplo, toda la parte sísmica, parte que tiene que ver con volcanes y lo que tiene que ver con deslizamientos. Y sabemos muy bien que no es que necesariamente se presentan independientes. Muchas veces una erupción volcánica trae consigo sismos y una erupción volcánica puede generar deslizamientos, puede generar, como pasó en Cartago, eh, ¿verdad? Caídas con agua. Eh, También lo mismo con las amenazas hidrometeorológicas, pueden facilitar que se produzca un deslizamiento. Entonces, pero en su término conceptual, las podemos dividir en las hidrometeorológicas, en las geológicas, y también hay que reconocer que como seres humanos nosotros hemos creado amenazas. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando en Ucrania, mucho de lo que está pasando es una amenaza antropogénica, que, antropo es humano, génica es la génesis, o sea, con génesis humana. La parte de los incendios también, no tanto los incendios forestales, hay muchos incendios forestales que son propios de la naturaleza, pero también los incendios como el que sucedió ayer de 20.000 metros cuadrados en una fábrica en el Coyol, son tipos de amenaza que también tenemos. Otra forma de clasificar es también clasificando los eventos. Podemos tener eventos súbitos, son eventos que no podemos proyectar o que eh, no se pueden saber como el momento exacto en el que van a suceder. Por ejemplo, el sismo que acaba de ocurrir, los tornados, los sismos, los incendios y, por ejemplo, el terrorismo suelen ser eventos súbitos a los cuales no nos podemos eh, preparar. Y hay otros que son de desarrollo lento que normalmente permiten una hasta evacuación o permiten una gestión muy diferente de esa amenaza. Entonces, por ejemplo, los volcanes, que muchas veces las erupciones son por periodos más largos, algunos deslizamientos que normalmente se producen después de lluvias fuertes, y también las depresiones tropicales o los huracanes, que actualmente con las medidas que tenemos de mediciones satelitales todavía se pueden seguir y se pueden prever mejor, mucho mejor que antes las rutas que van a seguir. Esa imagen que ven fue un torbellino que pasó en corredores muy cerca de la frontera con Panamá. Esa es una estructura metálica que el viento donde iba pasando, digamos que la hizo, por decirlo así, la levantó, soltó las pines que tenían, que eran muy delgados, eran tornillos gruesos, pero montados sobre placas muy delgadas, se rompieron. Digamos que la estructura colapsó sobre sí misma por causa de viento. Ok, entonces, esto que hemos venido hablando con esa filmina lo podemos sintetizar en pocas palabras. Existe una amenaza. La amenaza suele ser la condición natural, suele ser ese evento, suele ser lo que yo no puedo controlar, es lo que es propio de la naturaleza. Y existe una vulnerabilidad. La vulnerabilidad es cómo ese elemento o esa condición es acentuada, también puede ser disminuida, la vulnerabilidad no solo es positiva, puede ser a través de condiciones sociales, hay vulnerabilidad social, hay vulnerabilidad técnica, por ejemplo, países que no hayan desarrollado códigos sísmicos apropiados tienen vulnerabilidades técnicas, hay vulnerabilidades políticas, lo que está pasando ahora con guerras es un ejemplo de eso. Entonces existen muchos tipos de vulnerabilidades. La unión de una amenaza con una vulnerabilidad es lo que genera un riesgo. O sea, es una probabilidad que algo pase. Pero ahí no está pasando nada. El- los zancudos tienen mucho tiempo de existir y eso no necesariamente genera un riesgo. Se produce un riesgo cuando existen personas o existe infraestructura o existen eventos nuestros que se puedan ver afectados. Por ejemplo, hace mucho tiempo, cuando el planeta tal vez estaba menos habitado, un temblor de 6 grados, de 7 grados en zonas tan alejadas como Siberia o como la Antártida. Hubo también un temblor de 6,6 grados, creo, la semana antepasada cerca de la Antártida. Eso no genera un desastre, porque existe la amenaza, existe una vulnerabilidad, muy poca, porque no hay datos, pero no hay personas ni hay población. Entonces,
por eso les decía que el desastre no es natural, porque la amenaza sí es natural. Si hay amenazas naturales, si hay cosas naturales, pero el desastre se produce exclusivamente cuando las personas son vulnerables. Y entonces, ¿de qué trata en general toda la parte de la gestión de riesgo? La gestión de riesgo principalmente se centra, y eso está muy orientado por el marco de Sendai, en fomentar un desarrollo adecuado de las sociedades en búsqueda de reducir la vulnerabilidad. Porque no vamos a poder reducir las amenazas. Se pueden más o menos de algunas, pero por ejemplo, un sismo no se puede evitar. Lo que podemos es construir con un código sísmico que evite que ese sismo nos afecte. El río se va a salir. Podemos evitar que la gente viva en las zonas que están cerca de los ríos. Se pueden construir canales, se pueden construir diques, se pueden construir cosas que mitiguen un poco ese impacto. Ya vamos a ver esas palabras. Pero eh, eso ayuda un poco a reducir el riesgo porque la amenaza sigue existiendo y la vulnerabilidad, mientras la gente no esté preparada para hacer algo, sigue existiendo. Ya se los quiero explicar con otros ejemplos que les traigo. Pero lo que quiero decir principalmente es que el desastre ocurre hasta que hay personas o infraestructura involucrada. Antes de eso, lo único que existen son amenazas naturales y vulnerabilidades y una probabilidad de que algo pase. Pero esa probabilidad es desastre hasta que existan personas o infraestructura que pueda verse dañada. Vieran que probablemente ustedes han oído mucho este término recientemente, o recientemente me refiero a los últimos años, décadas, de la resiliencia. Y creo que sí. Eh, bueno, ahí ya voy viendo las preguntas, estas las veo después. Em, la resiliencia, creo que aquí, como estamos en puros de ingeniería, podemos volvernos a recordar estos gráficos que eran muy interesantes. ¿Recuerdan el módulo de Jung? Que lo que habla es que a un esfuerzo hay un esfuerzo resistencia, a un esfuerzo hay una resistencia, y que mientras estamos en un módulo, mientras estamos en este módulo, cualquier esfuerzo que yo le haga a esa estructura y lo deje de hacer, la devuelve a su condición original. Ese término eh, tan técnico en su momento es lo que actualmente se está utilizando para hablar de resiliencia de las comunidades, para hablar de resiliencia de las personas o de los países. Lo que se está diciendo es que como país podemos vernos expuestos a un sismo, podemos vernos expuestos a inundaciones o algún momento que mientras estén dentro de nuestro módulo de resiliencia, nosotros vamos a poder devolvernos a esa condición original. Y que el gran problema que existe es cuando superamos el límite de esfuerzo. Y cuando superamos este límite de esfuerzo, un país o una zona no tiene la capacidad de volver a lo que estaba. Entonces, el, el- esa resiliencia tiene que ver con este gráfico, tiene que ver con esta figura, y lo que busca es que nuestros, o sea, nuestras sociedades, nuestro desarrollo, se maneje dentro de este módulo, creando mayor resiliencia, o sea, estirando esta curva para que a mayor esfuerzo todavía estemos dentro de la zona donde podemos volver a un punto original saludable y no que quedemos en una condición donde ya no podemos volver a ese punto original. A ver. Esta también aprovechando que estamos solo entre ingenieros, entonces podemos disfrutar viendo los números. Existen unas tablas que, por ejemplo, hablan eso es un ejemplo cualquiera, no es tanto por el número en particular, que hablan de severidad, o sea, cómo son esos eventos, qué tan severos podrían ser, que no tienen ningún efecto es el 0 y que pueden ser catastróficos es un 7 y la probabilidad de que eso ocurra. Entonces, por ejemplo, un evento que no es absoluto, que no es severo y que no puede pasar nada, 0 por 0 nos da 0. Un evento que es prácticamente, eh, o sea, cualquier evento que pase que no nos haga ningún efecto, su resultado va a ser 0. Y también eh, algo que prácticamente nunca puede ocurrir, o sea, que tenga muy pocos eventos de ocurrir, aunque sea catastrófico, no nos va a generar ninguna afectación.
¿Cuál es el problema más grande? Es que las cosas sean continuas, o sea, que su frecuencia sea muy alta y que su daño sea catastrófico. Eso nos lleva al número máximo de esta ecuación, en este caso, por esta escala, es 49. ¿Qué es? Sobre esta escala numérica, lo que quiero es que nos centremos en algo. Por ejemplo, una inundación, que actualmente es improbable, porque casi no pasa, pero es muy peligrosa, se puede ver incrementada por culpa del cambio climático. ¿Qué es lo que está ocasionando el cambio climático dentro de esta lógica de los desastres? Está aumentando la probabilidad de que eso ocurra. Principalmente, o sea, también puede aumentar la severidad, pero digamos que principalmente lo que está haciendo es que eventos que antes sucedían cada 100 años, por ejemplo, una inundación de cada 100 años o un huracán categoría 5 que ocurría cada 100 años, está ocurriendo con mayor frecuencia. Y eso ocasiona que nosotros con eventos similares estemos viéndonos enfrentados a condiciones rojas, a condiciones que nos exponen más como sociedad. ¿Qué pasa con esto? Entonces, qué es lo que como, como, qué es lo que como sociedad tenemos que hacer ante esto? Bueno, el cambio climático no lo vamos a poder quitar tan rápido. Sabemos que es consecuencia de decisiones políticas, uso de gasolinas, cosas que estamos buscando cambiar, pero que todavía no hemos cambiado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Adaptarnos a ese cambio climático. Entender que la frecuencia de huracanes al ser mayor, entonces requiere que aumente, que nos adaptemos, que construyamos con mayor fortaleza los techos para que resistan mejor, o que si las cunetas se calculaban si la curva de Manning, la ecuación de Manning, usábamos un factor, tal vez haya que usar un factor mayor. Eso es adaptarnos al cambio climático. Eso lo que va a hacer no es reducir la frecuencia, sino reducir la severidad. Entonces, eh, esta parte de aquí, en la parte de cambio climático, requiere que evaluemos cuál es la vulnerabilidad que tiene la ingeniería. ¿Cuál es la vulnerabilidad que existe, que se está aumentando con respecto a eso? Por ejemplo, diseñamos un puente para que pasara tanta agua, pero ahora está pasando más agua. Entonces tenemos que evaluar cómo es vulnerable nuestra energía, nuestra infraestructura. Y a través de eso tenemos que mitigar el riesgo. Y ya voy a ampliar un poquito ese tema. Otra forma de ver esto fue un documento que generó Ingeniar Risk en un curso de la Universidad de Florida. Eh, Voy a aprovechar la de Franklin para hablar de una vez, porque o sea, el cambio climático como, como componente de la, de esta ecuación de riesgo es un hecho. Obviamente afecta todavía mucho más eventos hidrometeorológicos. No es que el cambio climático haga que tiemble más, no es que el cambio climático haga que pasen otras cosas, pero sí el cambio climático afecta principalmente las amenazas hidrometeorológicas por la forma en que hemos calentado la atmósfera. Entonces, definitivamente, eh, existe una variabilidad climática, pero la variabilidad climática, por ejemplo, que nosotros sabemos que en octubre llueve más que en febrero, eso está dentro de las curvas normales, eso está dentro de lo normal. Y probablemente eso hace que esos eventos sean remotos, ocasionales o cosas así. El cambio climático lo que está haciendo es que esos eventos grandes, los más grandes, ocurran con mayor frecuencia. Eh, ok, este es un gráfico algo similar. En el eje X lo que vemos es un supuesto de pérdidas en millones de lo que quieran ponerle. O sea, cuánta plata se pierde. Y en este eje lo que estamos viendo es la probabilidad. Es muy similar a lo que estuvimos viendo. Entonces, los eventos que ocurren en ese estrato 1 son eventos que nos hacen perder muy poca plata y es muy probable que ocurran. Por ejemplo, un incendio. Los incendios pueden ocurrir con mucha frecuencia. Entonces, ¿cuáles son los elementos que a nosotros nos permiten trabajar o mitigar ese riesgo al que estamos expuestos? Crear códigos, planificar o prevenir o mitigar y también tener presupuestos o créditos contingentes es lo que nos permite a nosotros, ¿verdad?, atender esos eventos que son muy pequeños. Antes de explicar este estrato 1, voy a irme al estrato 4. ¿Qué es lo que hace el estrato 4? El estrato 4 produce pérdidas muy, muy grandes y tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja. Este nivel de eventos es tan grande
que suele quedar por fuera de los códigos. Nosotros, por ejemplo, sabemos que el código sísmico tiene factores, tiene elementos que llegan a cubrir aceleraciones hasta cierta medida, y después de esa medida ya no quedan cubiertos. Si nosotros hiciéramos los códigos para cubrir hasta el estrato 4 de recurrencia, digamos, a los eventos que pueden ocurrir con estos periodos periodos de retorno, haríamos que se volviera muy, muy caro. Entonces, por ejemplo, eh, el- ciertas edificaciones se construyen con periodos para periodos de retorno de 50 años. Algunas represas o cosas más grandes se pueden construir a 500, 1000 años o 2000 años, cualquier número que quiera. Ese periodo de retorno es el inverso o es este número precisamente. O sea, ¿para cuántos años es que yo quiero? Entre más decida hacerlo, más caro es que va a salir esa obra. Entonces, tenemos que reconocer que como sociedad y como seres humanos nosotros tenemos un riesgo aceptable. ¿Qué es ese riesgo aceptable? El riesgo aceptable, digamos que probablemente, por decirlo así, es hasta donde llegamos con nuestros códigos, normas y uso de suelo. Decimos, ok, hasta aquí es donde yo voy a cubrir. De aquí en adelante, considero que la probabilidad es tan baja, o la probabilidad es menor, que eso tiene que quedar cubierto por otras medidas. Y por ejemplo, es la retención, riesgos residuales. Y aquí entran unos términos también que tienen que ver mucho con las aseguradoras. Eh, Digamos un ejemplo muy fácil, el INSS en sus ecuaciones de cuánto es lo que tiene que cobrar con una póliza para que cuando pase un incendio o algo pueda pagarlo, ellos normalmente se preocupan por los estratos 1 y 2. Y muy probablemente a partir del estrato 3 y a partir del estrato 4 comienzan a irse a aseguradoras internacionales, porque la probabilidad de que eso ocurra es tan bajo que entonces tener el capital o juntar todo el dinero para eso es muy difícil y es mucho más fácil transferirle ese riesgo a una persona que maneja un capital mayor, pero con niveles de exposición más alternados porque tiene que ver con más países. O sea, digamos, la probabilidad de que ocurra un temblor mayor a 7 grados puede pasar cada 5 años, pero no cada 5 años en el mismo lugar. Primero uno en China, después uno en Chile, después uno en México, después uno en otro lugar, y eso les permite a un mayor, a un jugador mayor en esa parte de seguros, poder jugar con la transferencia, recibe el riesgo de alguien más. Entonces, vieran que esta parte es muy interesante porque entender que existe un riesgo aceptable y existe un momento a partir del cual ese riesgo ya no lo vamos a cubrir como nación, como sociedad o como eso, y que tenemos que transferir o tener riesgos residuales, que tenemos que tener mecanismos para tenerlo, eh, también nos da a entender que existe un nivel de amenaza o existe un nivel a partir del cual eh, podríamos quedar desprotegidos o necesitaríamos otro tipo de eventos para poder superar. Vean, por ejemplo, esas imágenes. Esas imágenes son de Katrina, cuando pasó el huracán Katrina. Cuando pasó el huracán Katrina en Estados Unidos, se inundó una gran zona. eh, y lo principal que quiero traer a colación con esto es que eh, esa foto no es de Estados Unidos, solo esa foto es de Cuba, pero ya les quiero explicar. Estados Unidos probablemente tenga los mejores mecanismos de comunicación, de alerta, todos los satélites y todos los aviones que se ocupen para poder dar alertas y para poder saber por dónde va a pasar un evento, en este caso este huracán. Pero tiene muy mala gestión de las personas, muy mala gestión de la advertencia. Estados Unidos dice, ya yo avisé que tienen que salir, pero no puso los vehículos para que la gente saliera, la gente que no tiene medios para salir. Y puso esos vehículos y los llevó hasta que ya estaba inundado. Hasta que ya estaba inundado, ese es el estadio por dentro, que se volvió un refugio. O sea, ya cuando la emergencia había pasado. En cambio, países como Cuba, que tal vez muchas veces, por eso quiero hacer la comparación de Estados Unidos con Cuba, porque Cuba está con mucha más frecuencia expuesto a los huracanes. Es tan común para ellos que cuando hay una inundación, cuando viene la alerta de un huracán, todos se montan en un bus, se llevan sus cosas y se van a un albergue, porque ya existe una confianza, ya existe una adaptación, ya existe todo un sistema donde la población responde rápidamente a un aviso de emergencia y salen de las casas.
En Estados Unidos esa costumbre no existía, la gente no confiaba en esas alertas, o no necesariamente no confiaba, o también no tenía cómo salir. Hay mucha población ahí que no tiene vehículos o no tiene cómo salir. Los que salían en carro se pudieron ir, pero una gran cantidad de la población tuvo que quedarse en albergues. Entonces, el- del riesgo, por eso es que se ha centrado en el desarrollo, y en un desarrollo de sociedades más equilibradas, donde el acceso a la información y la prevención, o sea, que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer en un riesgo, sea mejor. En eso Cuba lo ha hecho muy bien, por ejemplo, aunque sea en una guagua, como dicen ellos, aunque sea con un simple colchón, ellos salen y evacúan. No se ocupa una litera, no se ocupa que el ejército venga, no se ocupa que exista una gran inversión para poder solventar esa emergencia, sino que muchas veces nace de las mismas comunidades esa respuesta. Y en eso también es parte de lo que muy bien se ha hecho por medio de la ley de emergencias, que le traslada a las comunidades esa necesidad de crear la resiliencia en las comunidades y no que sea algo que dependa del ejército. Eso no debería pasar. La gestión del riesgo debería depender de las comunidades y no de algo centralizado. Eh, Aquí es donde nosotros entramos a dos teorías que más o menos se han dado, que una es la mitigación, o sea, reducir el impacto, y la otra es la prevención, evitar que eso pase. Este, por ejemplo, hay países, voy a usar el mismo ejemplo, digamos, hay países como Estados Unidos que tal vez realizan grandes inversiones en diques, en muros, en sistemas que mitiguen y reduzcan ese impacto. Pero probablemente la mejor forma que se debería hacer es prevenir, no construir en esas zonas, eh, evitar que haya personas en esa zona, no, no, eh, no exponer a la población. Entonces, por ejemplo, la mitigación suele ser más cara, la mitigación suele necesitar grandes inversiones, también es donde mucho la ingeniería puede participar, pero la prevención en general suele ser menos costosa y la prevención puede salir mucho de la comunicación que se tengan con las personas. Japón, no, Japón hace mitigación, no crean que es que no hace mitigación, pero por ejemplo, Japón trabaja mucho enseñándole a los niños qué tienen que hacer cuando tiembla, qué tienen que hacer cuando el mar se va, qué tienen que hacer con eso, para que cuando ocurra un evento a través de la prevención, se evite tener que depender tanto de la mitigación. Y también existe una cosa, cuando existe un muro, existe un dique, de alguna u otra forma la gente siente que ya está segura y que no deja de existir la amenaza. La amenaza sigue existiendo, la amenaza sigue existiendo del otro lado de ese muro. No porque existe una mitigación debe dejarse de lado la prevención. Entonces, es complejo este tema, porque no es que solo se debe hacer mitigación, no es que solo se debe hacer prevención, pero muchas veces nos centramos en las soluciones en la mitigación y la prevención debe ser parte de del manejo de la emergencia. Vamos a ver, creo que María Cecilia pone cómo valorar el riesgo por viento en edificaciones ya construidas al no estar basadas en ningún código de viento. Y María Cecilia le agregó algo, probablemente el viento es uno de los que el cambio climático más ha afectado. Entonces puede ser que, que ni siquiera sea solo la exposición por no haberse pensado en eso, sino que la vulnerabilidad que existe actualmente es mayor por todas las variaciones atmosféricas que existen. Eh, o el riesgo de las cosas que no se han hecho también se puede ver, por ejemplo, con la parte del código sísmico. O sea, ¿qué pasa con todas las viviendas que se han construido previo a los códigos sísmicos? Voy a aprovechar eso para pasar a esta filmina. Eh, el primer código sísmico de Costa Rica fue de 1974, tuvimos el segundo en 1986, uno tercero en el 2002 y el último en el 2010 con una revisión del 2014. Eh, y, 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 y lo dejo para que también, o sea, porque no hay una respuesta exacta para la pregunta de María Cecilia. ¿Cómo valoramos el riesgo de las viviendas que se construyeron con un código sísmico anterior al código sísmico del 2010? Eh, existen curvas de fragilidad, existen curvas de fragilidad que dicen que una edificación con esas condiciones, con este código, con estos materiales, tiene
una vulnerabilidad mayor. Entonces, ¿cómo se puede valorar ese riesgo? Ese riesgo, el riesgo lo que hace es que al tener una vulnerabilidad mayor, el impacto que pueda tener una amenaza de igual magnitud sobre una obra que tenga una vulnerabilidad mayor, obviamente es mayor. Entonces, eh, ¿cómo se termina midiendo? Hay que hacer modelos, hay que hacer esquemas para poder decir, ok, una casa construida en 1974 ante una aceleración de tanto puede tener este daño, versus una casa construida en el 2010 con una aceleración de tanto puede tener tal daño. Hay que hacer modelos, pero uno sí puede determinar y puede comenzar a unir todos esos riesgos, perdón, puede comenzar a unir todas esas vulnerabilidades y a partir de ecuaciones, que es muy interesante montar, se termina sumando cuál es el riesgo final que existe sobre eso. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene Costa Rica con respecto a esto? No, una vez, aquí les dejo un link de una vez que nos tuvimos la oportunidad de salir a una entrevista después del terremoto de México en el 2017, porque hablaba que qué fue lo que hizo que, o sea, qué es lo que hace que algún país tenga un mejor código sísmico que otro. Vieran que el mejor código sísmico no es el que lo hice con un logaritmo, que lo hice con una potencia o lo hice polinomial. La mejor característica que ha hecho que nuestro país sea muy resiliente, porque ha reducido la vulnerabilidad, es el capítulo 17 del Código Sísmico, porque nosotros decidimos, además en ese artículo lo decimos, que ustedes ven en el terremoto de Haití del 2010, casi ningún edificio grande colapsó, colapsaron las viviendas pequeñas. En México, con el terremoto del 2019, 2017 y 2015, ahora les estoy un poco mal con las fechas, prácticamente ningún edificio colapsó grande. Lo que suele colapsar más son las obras pequeñas. ¿Por qué colapsan las obras pequeñas? Porque en general las obras grandes tienen capital y por medio del capital pueden contratar a un buen ingeniero estructural y reducen su vulnerabilidad utilizando un buen código sísmico. Obviamente ese ingeniero estructural tuvo que especializarse y tiene que entender muy bien todas esas ecuaciones y usar esos parámetros. Pero en la construcción de la vivienda recurrente, la vivienda de una casa de interés social o cualquier tema, no se tiene presupuesto para acceder a un ingeniero estructural. Entonces, esa seguridad estructural no se da necesariamente a través de una ecuación muy fuerte, sino a través de la simplificación de la información. Entonces, decir, ok, eh, el principal cambio que tuvo el código 2002 cuando salió y en el capítulo 17 era que dejó de permitir la varilla número 2 lisa y obligó al uso de la varilla número 3 corrugada. Eso aumentó en mucho la resistencia que tienen las paredes a los sismos y eso fue una de las cosas que hizo que nuestro país tenga una muy buena gestión del riesgo al reducir la vulnerabilidad de la infraestructura de lo que con mayor frecuencia se registra. Recuerden que nosotros por año registramos 10.000 viviendas de interés social y por dicha todas se construyen con este capítulo de vivienda simplificada. La mayoría de las personas a las que le estamos haciendo casas terminan en viviendas que son seguras. Por ejemplo, otra dimensión que tiene esto es la parte de los bomberos, los manuales de bomberos que se han estado actualizando. Esta foto, bueno, es parte de un video corresponde al edificio del Bronx de Nueva York que tuvo un incendio, le quedo mal con la fecha, fue a inicios de enero, ¿verdad? Si mal no recuerdo. La razón por la que se produjo ese incendio es que un calentador que no funciona muy bien, porque sale en la época de invierno, falló, comenzó a echar humo, la gente salió de la casa y la puerta con retención, que cuando suena una alarma, suelta el imán y la retención hace que la puerta se cierre, que es parte del NFPA 101, que es esta foto que está aquí, que es parte del NFPA 101, resulta que en los edificios federales, que digamos que pongamos lo que es el equivalente a las casas de interés social que nosotros construimos en nuestro país, no lo requieren. Entonces los edificios en Estados Unidos, que son los que más pregonan la NFPA 101, los edificios sociales no requieren ese sistema en particular. Entonces la puerta no se cerró, al no cerrarse la puerta se llenó de humo y de fuego todos los pasillos y pasó todo lo que pasó. Si esa puerta se hubiera cerrado, no es que el incendio no ocurra, pero se contiene y da un mayor tiempo para que los que atienden la emergencia puedan resolverlo sin que se salga tanto. Vieran que les traigo estas fotos son de Costa Rica. El año pasado nosotros hicimos la auditoría de viviendas de interés social. Ah, bueno, creo que faltó decir que yo trabajo en el Colegio Federado, entonces desarrollamos una auditoría de viviendas de interés social y tuvimos la oportunidad de visitar edificios.
de los edificios que se están construyendo ahora de interés social. Y mientras en Estados Unidos no están, a esos edificios no les piden algo, nuestras viviendas de interés social de 3 o de 4 niveles se construyen con sistemas de emergencia, con puertas, con retención y con sistemas cortafuego en un edificio de 3 niveles, no de 17 como ese. Y entonces eh, sentimos que ese es un buen punto para nuestro país porque no solo estamos aplicando bien el código sísmico, sino que también estamos aplicando bien la NFPA 101. Vean, por ejemplo, con respecto a la parte eléctrica, en la parte eléctrica, la NFPA 70, define muchas líneas. Aquí pongo fotos, no solo, no quiero decirles que todo es perfecto. Vean, por ejemplo, una casa de interés social en la que se pone un break GFCI o se pone un break de mucha seguridad y no se termina cambiando el medidor de afuera. Y eso es una casa de interés social real de una familia que vive en Costa Rica, en la zona norte, que tiene todo un sistema muy fuerte adentro y afuera se sigue protegiendo por medio de una cuchilla. Es un desbalance que obviamente nosotros le vamos a dar el seguimiento y la continuidad. O por ejemplo el uso o el no uso de colores o de códigos. ¿Qué consta? Esto no quiere decir que sean todas las casas, son fotos. La mayoría de las casas se construyen muy bien. Hasta hemos visto el uso de estas capuchas que todavía son mejores para realizar la conexión. Ya no se usa el tape en todas y esto obviamente que genera una mejor condición sobre la vivienda. También les dejo la referencia de esta norma, la INTE de la norma de planes y preparativos de respuesta de emergencia. Esta norma ahorita es gratis en Inteco, ustedes la pueden descargar gratis porque ahorita mismo se está trabajando en una actualización de esta norma. El Colegio Federado y otras instituciones son parte de lo que se está cambiando. Probablemente esta salga publicada este año. Entonces, si quieren aprovechar, la pueden descargar antes de que salga la otra versión. Esos son los temas que habla. Centrarse, por ejemplo, en la parte de simulación y simulacro. Verán que muchas veces o nos hemos acostumbrado a que el simulacro es lo más importante, o sea, decir, hacer, salir, meterme abajo de la puerta, salir o evacuar, pero la simulación es muy importante. Es casi que deberíamos siempre, antes de hacer un simulacro, hacer una simulación en la que digamos, bueno, eh, por ejemplo, con nuestros miembros de la familia, preguntarle a nuestros hijos o a nuestras hijas si saben qué hacer después que tiembla, antes de que lo hagan, solo que nos digan qué harían. Saber en el trabajo que le preguntemos a la persona de seguridad que está en la entrada, bueno, si tiembla usted, ¿qué va a hacer? Porque primero tenemos que conocer qué es lo que esa persona cree que debería hacer. A partir de esa simulación, que es algo que se dice exclusivamente hablando, se comienzan a definir capacitaciones o estrategias sobre los temas que se deben cubrir y al final hacemos un simulacro con respecto a esos temas que estuvimos viendo y a los que nos estuvimos capacitando para saber que esas personas entendieron cuáles son los roles o los ejercicios que tienen que hacer ante eventual caso de emergencia. También con respecto a la parte de emergencias o de la parte constructiva, siempre es muy bueno tener seguros, o sea, ese riesgo, ¿te acuerdan la curva? Esa curva estábamos viéndola a nivel país, pero esa curva puede existir también a nivel personal. Nosotros podemos decir, ok, bueno, voy a ponerle un seguro al carro, voy a ponérselo hasta tantos millones, eh, porque tampoco voy a pagar un seguro tan caro, pero también puede pasar que el carro genere un accidente que supere ese monto. Entonces, siempre y cuando tengamos cubierta nuestra mayor probabilidad de riesgo, vamos a estar seguros. Entonces, transferir nuestro riesgo, en este caso a una aseguradora, es un punto muy importante, porque eso nos permite a nosotros tener tranquilidad de cómo podemos desenvolvernos ante una emergencia, tan pequeña como un choque o como un país tan grande como un terremoto. Siempre hay que tener planes B, o sea, ¿qué hacemos si algo pasa? Y por supuesto, en este tema, el voluntariado. El voluntariado muchas veces se ve eh, exclusivamente como, no sé, como de ayudar a llevar comida o ayudar a llevar cosas, pero también hay otras formas en las que uno puede trabajar. Por ejemplo, empresas que tienen una especialización en algún tema en particular pueden ofrecer esos servicios voluntariamente y ese desarrollo social es parte también de reducir las vulnerabilidades, o sea, a través de nuestro voluntariado, nuestra especialización, podemos capacitar a las personas que no conocen tanto de ese tema. La parte de los servicios de información, nuestro país ha desarrollado muy bien servicios de información con respecto a alertas, el OPSICORI cuando hay un temblor, el LIS, ya les voy a explicar esto un poquito más, el CINAMOT
con respecto a los tsunamis. Ese es cuando fue el volcán de Tonga, que el aviso que estaban diciendo, la Red Sismológica Nacional. Y vean, por ejemplo, ahora, yo no sé si ustedes lo sintieron, pero esto es de ahorita, es más, por eso les decía cuando estaba empezando la charla, que saqué un pantallazo. Mientras ocurría el temblor, eh, el laboratorio de ingeniería sísmica de la UCR tiene un sistema conectado de forma automática a los sensores, y cuando más de 3 sensores reciben un sismo de cierta magnitud, comienza a tirar alertas de cuánto fue lo que sintió. Y si ustedes se dan cuenta, en menos de, no sé, eso fue en menos de un minuto, yo recibí más de 5 anuncios, porque salen cada 5 segundos, avisándome que en ese momento está ocurriendo un sismo. Eh, Como el sismo fue muy cerca, el periodo en el que me llega a mí el aviso al que yo siento el sismo prácticamente es al mismo tiempo. Pero vieran que cuando ocurren sismos en corredores o en Liberia, que son muy lejos, digamos, con distancias de más de 200 kilómetros, esta secuencia de avisos me suele llegar, y les puede llegar a cualquiera de ustedes, o sea, cualquiera que se suscriba a ese servicio de Twitter y le ponga una alerta a eso. Les puede llegar a ustedes ese aviso, y más o menos uno tiene unos 25 segundos de previo a que el sismo ocurra. Y bueno, por lo menos a mí me ha pasado que estoy en la oficina, yo comienzo a decirles, eh, chiquillos, va a temblar, y, y a veces no pasa, a veces sí, pero ya uno está preparado. O en la casa muchas veces que ocurre algo, tengo el tiempo de levantarme, de ir al cuarto de mi hijo, y mientras ocurre el temblor ya yo estoy a la par, esperando que pase. Sin que ya uno verá qué hace, si es muy fuerte o no es muy fuerte, pero la preparación y la gestión de la información se ha vuelto un tema clave, y tenemos muchas herramientas tecnológicas. Para aquellos que son más tecnológicos, los invito a usar Twitter. Ustedes le ponen que le alerte cuando sale un tweet y van a tener un sistema de alerta temprana. También existen otros sistemas como Windy, es muy, muy interesante para las proyecciones. Cada vez están mejorando más las proyecciones, que si va a llover o no va a llover en ciertos días. Eso lo pueden ver ahí en windy.com. Esto nada más es una foto para recordar el riesgo al que estamos expuestos por viento, que había caído una torre. Estamos expuestos a riesgos durante nuestros periodos constructivos que pueden superar el diseño original que se tenía, y entonces siempre es bueno todo eso que hemos hablado, ¿verdad? O sea, tener mecanismos, tener seguros, tener cosas para mitigar esa gestión del riesgo. Y entonces, vamos a ver, porque María Cecilia, yo había quedado pendiente de responderle de ver la primera pregunta. Y cualquier otra consulta o cosa que tengan, por favor, adelante. La primera pregunta que había hecho es que si conocer el criterio para medir el retiro de la zona de protección de un río, si se debe realizar del centro del cauce o a partir de la marca de la última llena. Ver que eh, si nos vamos a la legislación, porque esta pregunta es muy interesante, si nos vamos a la legislación, eh, probablemente sea menor, o en algunas zonas sea muy lejos, decir 10 metros, o en una zona sea muy lejos, decir 50 metros. Entonces, digamos, no es lo mismo 50 metros en un cauce que es muy profundo, muy tipo cañón, a una zona que es muy amplia. Em, no es malo construir en una zona que se inunde. Lo que es malo es construir no adaptado a ese tipo de inundación. Porque acuérdense que hay inundaciones con arrastre e inundaciones pasivas, digamos, anegaciones. Existen muchas casas en Batán y existen muchas casas en Parrita que ya se han construido sobre pilotes. Y además, muchas de las casas viejas que nosotros existían desde tiempos de la compañía bananera en Zigzagola o en otro lado se construyeron sobre pilotes. Entonces, eh, no es tanto necesariamente que si yo uso la zona del centro o utilizo la última línea para esa marca. Lo que previa más es el criterio de cómo es la inundación que ocurre en ese lugar. Es una inundación con escorrentía, con arrastre. Debería alejarme a las zonas donde no hay arrastre. Puede ser que sea no importa tanto si lo estoy midiendo del centro de la línea, porque por ejemplo, en un río que esté en una curva, puede ser que la parte externa de esa curva sea la que vaya a acumular más arrastre, y puede ser en la que me tenga que alejar más, pero si voy a construir en la parte interna de esa curva, no voy a tener tanto riesgo de construir cerca. Entonces, no le recomendaría que uno se guíe necesariamente por una medida a partir del centro o de una última marca, sino por las zonas y bueno, tal vez por la marca de la última llena con respecto al tipo de, ¿verdad?, de emergencia que estemos analizando. Si es algo de escorrentía,
o si es algo, por ejemplo, con arrastre, o si es algo pasivo que se puede resolver con pilotes, por decir alguna teoría. O si se puede hacer un dique, si se puede desviar levemente el río. Son muchos los factores que influyen para que uno pueda decidir cuál es el evento, cuál es la mejor forma de tomar las medidas en sitio que me den esa información de cómo debo alejarme. No sé si tienen cualquier otra consulta sobre este tema. Voy a dejarles esta para que si a alguno le interesa, es en Twitter, lo pueden buscar como MAS-LIS y van a ver que ahí van a tener esa información. Igual cualquiera de esos otros servicios, que me imagino que ya sí están más acostumbrados. Perdón, este se llama LIS UCR, es como se llama ese. LIS UCR es el servicio, pero más LIS es el que genera las alertas. Mm, mm. Y no sé, Creo que hay una más. Sí, de Franklin Sandí. Dice, la Comisión Nacional de Emergencias junto con el MINAE hicieron un convenio. No sé si eh, es pregunta o es afirmación. sí, tampoco me queda claro. El- Y que de ahí salió el manual, me imagino. No sé si don Franklin desea que yo le habilite el micrófono y lo pueda hacer en vivo. sí, no tengo yo ningún problema si quieren habilitar el micrófono para que si alguien quiere hacer la pregunta, sí, adelante. No, eh, como quieran, no sé cómo lo suelen hacer ustedes. Listo, don Franklin ya tiene habilitado el micrófono para que pueda hacer su consulta. Nada más tiene que activar. ¿Escucha bien? Ya lo escucho, don Franklin. Ok. Para mi tesis de maestría también en gestión de disminución de riesgo, yo usé un manual que sacó en un convenio el Ministerio, la Comisión Nacional de Emergencias en conjunto con el MINAE. El manual es muy bueno porque hace referencia a 6 tipos de eventos naturales y tienen una metodología que me parece muy atractiva para el uso de ciertos cálculos y por lo menos para saber y entender bajo qué situaciones podemos encontrarnos en el campo. Obviamente es solo para valorar la amenaza, no es para gestionar el riesgo. Ya la gestión del riesgo tiene que ver otras cosas más, ¿verdad? Como la resiliencia y, como usted decía también, la probabilidad de que suceda cierta cosa y obviamente de la sociedad a la que está afectando. Pero para el cálculo, para tener por lo menos una noción de cómo afectan esos riesgos, esos eventos naturales a la sociedad y a diferentes zonas, resulta muy atractivo y lo recomiendo, por lo menos la lectura del documento es muy interesante. Franklin, si usted tuviera el link o el nombre para ponerlo aquí y compartirlo con los demás, sería muy interesante, porque precisamente usted dio en un tema muy importante. Probablemente la gestión de riesgo es un tema muy amplio, que involucra muchos temas, pero a alguien le toca estudiar la amenaza y esa persona ojalá tiene que estudiar la amenaza y entenderla muy bien, saber cuánta energía tiene ese volcán, cuánta energía tiene esa falla para liberar. A otra persona le tocará estudiar la vulnerabilidad y le tocará estudiar, ok, bueno, poner tanta varilla resiste esa aceleración. eh, ese tipo de pintura es muy resistente a la abrasión del volcán, etcétera, etcétera. Y al final existe también otro tipo de especialistas que comienza a unir toda esa información y comienza a modelar cuál es la posible afectación que existe. Entonces, eh, todas esas dimensiones del riesgo son muy importantes. Todas esas son, eh, pero a ver, no podemos decir que es mejor el que estudia la amenaza al que estudia la vulnerabilidad o al que estudia esto. Es una convolución de todos los temas. La gestión del riesgo implica reconocer toda esa parte y muchas veces también requiere que nosotros como profesionales en ingeniería trabajemos con el área social, porque nosotros podremos tener la mejor ecuación
para saber cuándo viene un huracán, podríamos saber la mejor ecuación para saber cuándo, cuándo, cuánto va a ser un sismo. Que si la gente no nos hace caso y no evacúa y no está acostumbrada a evacuar, no hicimos nada. No hicimos nada teniendo el mejor modelo, si no lo sabemos transmitir de una forma correcta a la sociedad. Entonces, es muy importante, o sea, entender cada tema y darle la importancia que tienen cada uno de todos esos temas. Bueno, creo que ya Ya. cumplimos con la hora. Queremos darle las gracias a todas las personas que se conectaron esta tarde-noche con nosotros en esta charla. Muchísimas gracias al ingeniero Marcial Rivera por la excelente conferencia. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor me la llenen antes de salir de la aplicación, y cualquier otra consulta que quieran hacerle al compañero Marcial pueden enviármela a mi correo electrónico y yo con todo gusto se las puedo trasladar a él para su contestación. Muchísimas gracias de nuevo y tengan todos muy buenas noches.